Bien, vamos entonces rápidamente con el concepto que ya hemos aprendido en nuestro Excel intermedio. ¿Qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas son una forma alternativa de presentar o resumir los datos de una lista, es decir, una forma de ver los datos desde un punto de vista diferente. ¿Ya? El nombre tabla dinámica se debe a que los encabezados de filas y columnas de la lista pueden cambiar de posición y también pueden ser filtrados. Entonces acá tenemos dos acciones en una tabla dinámica, ¿no? Prácticamente para que ustedes entiendan, los que han hecho el Excel intermedio básico, hemos visto que en una tabla dinámica existe lo que son filtros y también lo que son subtotales, ¿no es cierto? Los dos están unidos en una sola. Como las tablas dinámicas también podrá prepararse los datos para ser utilizados en las confecciones de gráficos. O sea, también hay gráficos dinámicos. Los que han hecho gráficos en Excel básico se dan cuenta que había una opción que decía gráficos dinámicos y no nos permitía hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tenía tablas dinámicas. Es lógico, ¿no? Si no tengo queso es porque no tengo leche, ¿no? Necesito tener leche para poder tener queso, es igualito, ¿no? Si no tengo un gráfico dinámico es porque no tengo una tabla dinámica. Entonces, las tablas dinámicas son en base los gráficos dinámicos son en base a una tabla dinámica. Bien, la comprensión de este tema se obtiene con la práctica. Mira acá, y así como se verá, bueno, vamos a ver los tópicos, bueno, eso ustedes ya lo han visto, ¿no? Principalmente las versiones más recientes. Vamos a ver un ejemplo de una tabla dinámica, ¿ya? A ver, este está desde la versión 10 hasta la versión 19. Los iconos no han cambiado, o sea, los iconos siguen teniendo la misma forma, la misma, o parecida, ¿no? Para que no tengamos problemas, ¿ya? A ver, bien. Para empezar tenemos nuestra tabla, ¿no es cierto? Ya hemos reconocido una tabla. ¿Cómo sé que esto es una tabla? O sea, ¿cómo sé que con lo que voy a trabajar es una tabla? Sencillo, ¿no? Primero, porque mi tabla o la tabla con que voy a trabajar va a tener todo esto que se llama cabecera o encabezado, ¿no es cierto? Todo esto es cabecera o encabezado, ¿no? ¿Sí? Toda esa parte, toda esa zona. Después, voy a tener los datos en sí y todo esto van a ser los datos. Entonces, si no tengo esto, no puedo hacer una tabla dinámica. Pero me dirán, profesor, si yo tengo una tabla, ¿para qué necesito una tabla dinámica? Dice que es una forma distinta de ver los datos. O sea, voy a ver esos datos, pero de una forma distinta, de una forma diferente. Va a ser la misma información. Voy a ver lo mismo, lo que va a tener ahí. ¿Ya? A ver, rápidamente, a ver, hagamos un examen de todo lo que han visto ustedes en tablas dinámicas. A ver, Harold, ¿me escuchas? Sí, profesor. Harold, ya está. ¿Esto es una tabla o no es una tabla lo que está pintado de color rojo? Sí, profesor, es una tabla. Es ¿Por una qué es tabla, una tabla? tabla simple. Tiene su título y los datos, ¿no? El nombre, Los los, datos, muy bien. A ver, una de los elementos de una tabla es que está compuesto por un campo que se llama identificador, ¿sí? Un campo que se llama identificador. Diego, Diego Flores, Sí, profesor, ¿eres buenos el días. cantante? ¿Tú eres el cantante? No, profesor. Ah, ya, perdón. Pensé que eres el cantante. Ah, Juan Diego Flores, ¿no? Ya, a ver, entonces, a ver, Diego, existe un identificador. Bueno, de repente no hemos visto lo que es un identificador, pero en una tabla dinámica se van a dar cuenta que esto va a ser importante deducir cuál es el identificador, ¿cierto? Diego, ¿por qué vas a votar estas elecciones o no? Sí, profesor. ¿Y qué necesitas para votar? El DNI. El DNI. ¿Y cómo te van a buscar en el DNI? ¿Por tu nombre o por tu número? Por el número y por el nombre también Por- puede ser. pero primero por el número, ¿no es cierto? ¿Y por qué nos buscan por el número? ¿Acaso que somos rehenes? ¿Qué? Para que nos reconozcan por un número. Podría ser porque así se simplifica la búsqueda, ¿no? Porque es el identificador. ¿Qué significa DNI?
Documento Nacional de Identidad. El DNI es el identificador. ¿Existirá alguna persona que se llame como tú o no? Sí, son homónimos Sí, un poco. la homonimia, exacto. La homonimia vendría a ser un elemento un poquito conflictivo, ¿no es cierto? César Poma. César, Profe, ¿me escucha? sí, ahora sí te escucho, César. Cuando no, escuchen, cuando no puedan contestar, manden un mensaje o después me dicen, porque yo les bajo puntos a los que no me contestan, ¿ah? Pues tienen que contestar. Si no me contestan, si no pueden, tienen problemas, me envían. Después me envían un mensaje por WhatsApp que vamos a evitar, profesor, no puede. Ah, y entonces ya sé que has tenido problemas, ¿ya? César, Sí, sí, profe. ¿qué problemas tenemos con la homonimia? Bueno, al tener, bueno, iguales nombres, apellidos, creo que se presentaría un conflicto. Claro, por ejemplo, en mi caso existen 4 personas que se llaman Marcos Valencia Quirós y hay una que está que es terrorista y está en la cárcel. Imagínate, ¿no? Habría problemas, ¿no? Bueno, claro, definitivamente hay problemas. Si solamente nos reconocieran por el nombre a nivel nacional tendríamos problemas, ¿no? Entonces, el identificador entonces vendría a ser un elemento que me permite identificar el registro. ¿Y cuál es el registro? ¿Cuál es el registro? Vamos a ver cuál es el registro. El registro, por ejemplo, es esto. Estados Unidos, cosechadora, Salinas, marzo, 2. Todo esto vendría a ser un registro. ¿Listo? Ese es un registro, ¿no? Ya está. ¿Y cuál vendría a ser un campo? Todo esto vendría a ser un campo. Campo mes, ¿no? Ahí está, el campo mes, ¿no? Ahí puedo tener un campo. Otro ¿Dónde pongo campo. el pantalla? ¿Perdón? ¿Alguien preguntó? Tengan cuidado con su micro, ¿verdad? Que yo puedo escuchar todo. O todos pueden escuchar todo, ¿no? Entonces, activen su micro para que no tengan problemas, ¿ya? Bien, entonces, ya reconocimos que es una tabla, ya reconocimos que es un campo y que es un registro, ¿no es cierto? Entonces, para yo poder hacer una tabla dinámica, lo puedo hacer. Mira, acá nos dice, una empresa de exportación de máquinas agrícolas tiene la siguiente tabla en una hoja de Excel, donde figuran los datos del primer trimestre, o sea, enero, febrero y marzo, primer trimestre, ahí está, ¿no? Del año. A partir de ella se requiere crear una nueva tabla en la que se informe la cantidad de máquinas exportadas y el detalle de cuántas se vendieron en cada una, la cantidad de máquinas. Quiere saber en el trimestre cuántas máquinas se han vendido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Contar una por una, ¿no? En cada trimestre. Por ejemplo, en enero, ¿cuántas se han vendido? En marzo, ¿cuántas se han vendido? ¿No? En cada trimestre. O sea, se requiere crear una nueva tabla, o sea, en la que se informe la cantidad de máquinas exportadas y detalle de cuántas se vendieron cada una, cuántas se han vendido. Entonces, la cantidad que se ha vendido, ¿no? La cantidad, por ejemplo, en febrero, ¿no? Quiero saber cuánto. Si dice cuántas, lo que tenemos que hacer es sumar, ¿no es cierto? Bien, vamos a, este archivo por si acaso va a estar en su plataforma. Y miren, acá está resuelto en la versión 2010. Aquí está resuelto el campo. Mira, vamos a ver si la versión que tenemos ahora es lo mismo, ¿no? Si es lo mismo, les va a aparecer lo mismo. Cuando generamos una tabla dinámica, cuando vamos a insertar tabla dinámica, nos van a aparecer ¿qué? Campos o registros. ¿Qué nos está apareciendo ahí? ¿Campos o registros? Todo esto que son campos o registros, Sofía. Sofía Bedoya. Sofía Bedoya a la una.
Profe, ¿No tienes micro, Sofía? profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, son campos. Ya, pero no te olvides que mañana tienen que tener micro y tienen que tener video, ¿ah? Sí, sí, voy a... Claro, conecta tu celular y ya está. Listo. Entonces, esos son campos, ¿no es cierto? Son campos. Entonces, cuando yo genero mi tabla, voy a generar mi tabla dinámica, hago un clic acá, me voy acá y se va a generar todos los campos, parcial o total, todos los campos que están aquí. Todos estos campos que están acá se van a ir para este lado. ¿Listo? Después, hacia abajo vamos a tener algo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia abajo van a estar justo lo que les decía, ¿no? Filtros de informe, rótulos de columna, valores y rótulos de fila. Miren, son varios, miren, rótulos. Creo que la parte más notoria es esto, ¿no? Rótulos de columna y rótulos. Cuando me está indicando rótulos, ¿a qué se refiere? Cuando dice rótulos, ¿a qué se está refiriendo, Elvia? Elvia del Carpio. Buenos días, profesor. ¿Al registro? Rótulos, si se dice registro, si digo rótulo, ¿a qué me refiero? ¿Al campo o al registro? Al campo. Al campo, ¿no? Porque si ese rótulo es el nombre el que va a llevar el campo. Entonces hay que tener en cuenta ahí que es el campo, ¿ya? Valores es el proceso que va a generar y acá viene filtrado, ¿no? Básicamente, valores vendría a ser el subtotal y el filtro de informes vendría a ser los filtros. Lo que hemos estado trabajando con filtros, ¿no? Filtros avanzados, todo eso, vendría a ser filtros y acá vendría a ser valores. Entonces, hasta ahí hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos sí o sí lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Bien. Bien, después de generar esos campos, que los vamos a ver ahorita mismo, en este momento, me va a generar una nueva tabla, ¿no? Vamos a generar, miren, aquí ya está generada, y acá me dice cosechadora, Australia, y aquí dice el total general, ¿no es cierto? Por cada mes. Vamos a hacerlo, vamos a mejorar un poco esa tabla, vamos a ver si se puede o no se puede mejorar, ¿ya? A ver, vamos a irnos acá, vamos a posicionarnos aquí, ya está. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar o posicionar. ¿Qué significa seleccionar la tabla o posicionarnos en la tabla? Si yo les digo seleccionar la tabla, eso implica que tengo que tenerlo, que tengo que hacer esto, ¿no? Posicionarse en la tabla, que puedo hacerle un clic en cualquier parte, ¿ya? A ver, vamos a ver si tengo que seleccionar o posicionarme. Entonces me posiciono. Primero lo más fácil. Me posiciono en cualquier parte. Me voy a insertar y ahí tenemos tablas dinámicas. El icono igualito, ¿no? Igualito que la versión 2010, 2013, 2016, 2019, perdón, tiene el mismo icono, ¿ya? Pues ahí hacemos un clic. Aparece la misma ventana, más bonita está la otra incluso. Aparece la misma ventana y aparece la tabla seleccionada o rango. Se le dice tabla seleccionada o rango. Miren acá el detalle, ¿no? ¿Por qué me dice tabla seleccionada? Porque contiene los datos. O sea que puedo hacer una tabla dinámica de un rango, ¿no? Puedo hacer una tabla de un rango. Ustedes ya saben qué es un rango, ya saben qué es una tabla dinámica, ¿no es cierto? Listo. Como ustedes ya saben, yo voy a preguntarle. A ver, aquí le vamos a... La Lesca, Barreto. Sí, profesor. La Lesca, dime, ¿qué diferencia existe entre una tabla y un rango? Es el básico.
Ya que la tabla dinámica tiene los filtros. No. A ver, disculpe, me estoy... Creo que no me he escuchado bien. ¿Qué diferencia existe entre una tabla o un rango? Que la tabla tiene campos y registros y Eso es que... todo. Ajá. Eso es todo. Así de fácil. La tabla tiene campos y registros. ¿Ya? Eso es una tabla. No hay más. Ese es el concepto básico de una tabla. Ahora, que me digas que debe de tener un campo identificador, no a la redundancia perjudicial, sino a la redundancia, ese es otro tema ya. Pero lo que nos interesa ahorita nada más es que tiene campos y registros. ¿Ya? Eso es lo básico. Listo. Ahora, vamos con lo otro. Rango, señorita. ¿Qué es rango? ¿Aló? Creo que ya se asustó. No, desde acá. Allá. Y el rango es un conjunto de celdas. ¿Le falta un poquito más? ¿Un conjunto de celdas? Una palabrita más le falta. Un conjunto de celdas seleccionadas. Seleccionadas. O sea, la tabla puede ser un rango. Sí, si lo seleccionamos, sí. Claro, la tabla, ojo, mire, la tabla puede ser un rango. Un rango puede ser una tabla. Rango, sí, también. Sí, también. Esto es un rango, señorita. ¿Es una tabla? No, eso no. Perdón. Entonces un rango no necesariamente tiene que ser una tabla. ¿Ya? Una tabla puede ser un rango, pero no necesariamente un rango puede ser una tabla. ¿Listo? Como estamos observando, a ver, ¿con qué vemos? Con el color rojito, ya está. Como estamos observando, miren, en la parte de acá aparece ejemplo. ¿Por qué dice ejemplo? Lógicamente, porque acá abajo dice ejemplo, ¿o cierto? En nuestra hoja. La hoja dice ejemplo. Por lo tanto, va a empezar, por ejemplo, dice A1 con dólares, 2 puntos, F17. Guillermo. Guillermo a la 1. Guillermo a las 2. Buenas, profe. Casi pierde Guillermo. Ya, Guillermo, dime. ¿Qué significa que esté con dólares delante? Excel básico. Que va a ir de un rango a otro. Nada. Nicole Bolívar. Nicole. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te ¿Me escucho. escucha, profesor? Sí, fuerte y claro. ¿Qué significa que tenga dólares? Esos dólares. Que no se mueve, que es fijo. Muy bien, que es va un a ser monetario fijo. Exacto, muy bien, señorita. ¿Y esos 2 puntos? Nicole. Es desde donde lo ato. Desde un punto hasta Asomado, si otro no me punto. equivoco. ¿Cómo se dice tu nombre? ¿Nicole? Nicole, sí. Nicole, ya, Nicole. Ya está. Entonces, eso quiere decir, si tiene dólares, acuérdense por favor, Excel básico, que es un valor fijo, que no se mueve, está inamovible. Se pega ahí, ¿no? Dólar delante, dólar atrás. Acuérdense. Ejemplo es porque está llamando a la hoja que se llama ejemplo. Entonces, acá tenemos 2 detalles muy importantes. La tabla y el rango son lo mismo, en este caso, ¿sí? Pero ejemplo, los dólares me están refiriendo a una determinada cantidad de celdas seleccionadas, que para nuestro caso va a ser
tabla. ¿Ya? Bien. Acá, en mi curso tienen que pensar un poquito, ¿ah? Aquí nadie va a hacer por hacer las cosas. Bien. Acá dice, nueva hoja de cálculo. O sea, si quiero, puedo hacerlo en la misma hoja. O sea, la tabla dinámica la puedo hacer en la misma hoja. O puedo generar una nueva hoja para poder trabajar. En este caso, vamos a crear una nueva, ¿ya? Porque si diga hoja existente, entonces hago un clic acá y tengo que hacer un clic donde va a ir. ¿Ya? Acá estaba vacío, ¿no? Entonces ahí vamos a ponerlo. Ahora, ubicación. Ya tengo la ubicación, que es la hoja 1. Voy a hacer un clic en B2. Es un valor fijo. ¿Ya? Miren, simplemente le voy a dar un valor fijo, la B2. Lo demás lo va a poner. Agrega datos al modelo de datos, eso lo vamos a hacer después. Ustedes ya lo han hecho, ¿no? En Excel intermedio. ¿Ya? También se puede colocar datos externos, miren todo esto, ¿no? Voy a presionar aceptar. Listo. Entonces, hasta ahí ya tengo los datos. Bien. Acá. Lo que ustedes están observando ahorita es justamente lo que les acaba de decir, ¿no? Acá tengo los campos, ¿no? Entonces, acá me está indicando, a ver, vamos a detallar los datos. La primera parte, vamos a trabajar con esto, ¿ya? Con columnas y vamos a trabajar con filas. Vamos a ver cuál de los dos nos interesa trabajar. Vamos a trabajar con eso. Voy a arrastrar, por decir país, y lo voy a poner en columna. Bastará con que haga un clic, mira, y se va a filas. Pero yo lo puedo arrastrar y colocar a columnas. O se va a columnas o se va a filas. ¿Ya? Listo. Lo voy a cruzar con vendedores. Entonces, ahí tengo, ¿no? Hay un cruce de vendedores con país, en la parte superior de vendedores con país. ¿Puedo hacerlo así? Sí. Pero también puedo hacer esto, miren. Encima voy a poner país y debajo voy a poner vendedores, ¿no? Ustedes pueden poner de la forma que ustedes quieran, pero no se olviden de que lo mejor que podemos hacer es mostrar, acuérdense que la tabla dinámica me permite mostrar los datos desde un punto de vista. Mi punto de vista mejor para mostrar los datos, para mí es ahí. Por ejemplo, ¿no? O sea, lo que yo puedo hacer ahí es de que ahí se está mostrando mejor según yo, según lo que me. Ahora, ¿también puedo utilizarlo en otro lado? Sí, también, ¿no? Ahora, vamos a ponerlo acá por meses. Miren, aquí columna le vamos a poner por meses. Miren, a la vez que estoy mostrando enero, febrero y marzo, lógicamente, y el total general, ustedes saben que esto también se puede corregir, ¿no? Entonces, enero, febrero y marzo, vamos a hacer un poquito más grande para que se pueda ver mejor. Ahí, ¿no? Ahora lo que me falta es llenar los valores, o sea, todos estos datos, ¿no? Desde acá. Me falta rellenar. ¿Y con qué los voy a rellenar? Si acá dice valores, eso quiere decir que va a realizar una operación matemática, ¿no? A ver, hay dos formas. Una cosa es contar y otra cosa es sumar, o son iguales. ¿Quién me dice? ¿Son iguales contar y sumar? A ver, vamos a ver. Uy, uy. Wilfredo. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escucho, Wilfredo. Wilfredo, ¿es lo mismo contar que sumar? No, contar te va a contar, digamos, el número de datos que cumplen con una condición, mientras que sumar, a ver, bueno, sumar te va A ver, Wilfredo, si yo te digo, a ver, cuéntame cuántos compañeros tienes.
¿Qué me dices? En este momento, bueno, tendría que contar la cantidad de compañeros que tengo, ¿no? Miraría la lista, en este caso, unos Muy bien. 29 Y si te creo. digo, súmame, ¿cuántos compañeros tienes? No, por el momento sí sería lo mismo. Es lo mismo, ¿no es cierto? Ajá. Para nosotros es lo mismo, pero para Excel no. Para Excel lo único que puedes sumar son números. Acuérdense eso bien, ¿ah? Solo se puede sumar números. No se suman personas. No, ok. ¿Me dejo entender o no? Sí. A ver, si yo te diría, a ver, bueno, no los vemos a sus compañeros, por eso quiero verlos, ¿eh? Cuéntame las narices de tus compañeros. ¿Será el mismo resultado si te digo, cuéntame cuántas bocas tienen tus compañeros? Claro. Claro, es lo mismo, ¿no es cierto? Son diferentes, bueno, en este caso cosas que voy a contar. La boca es diferente, lógicamente, a la nariz, pero así cuente la cantidad de bocas, siempre me va a dar la cantidad total de personas que hay. Si yo cuento narices, igualito. A no ser que alguien sea ñato, ¿no? Pero ahí así todo, ¿no? Pero eso depende. Bueno. Si es ser humano, tiene que tener boca. Entonces, definitivamente va a tener una boca, ¿no? Nariz. Bueno. Entonces, teniendo en cuenta que solamente puedes contar cosas y sumar solamente valores numéricos, entonces, si yo, dime la diferencia de esto. Si yo le digo vendedor y lo coloco acá en valores, lógicamente que me está haciendo un conteo. ¿Sí o no? No me puede sumar, ¿no? Ahí no me puede sumar. Voy a quitar el campo. Y si le pongo cantidad, ¿está saliendo lo mismo o está saliendo otra cosa? Me está sumando. Ah. ¿Y por qué? Ojo con el detalle. Aquí está sumando. Miren, acá me está saliendo la operación suma. Pero profesor, y si quiero hacer contarlo, sencillo, simplemente me voy acá, ¿sí? Configurar el campo. Y acá en vez de sumar le digo cuenta. ¿Puede contar? Sí, y va a ser menos. ¿Por qué cuando cuento sale menos y por qué cuando sumo sale más? Álvarez, Emily, perdón. Álvarez, Emily. Sí, buenos días, profesor. ¿A usted ya le enseñé, señorita, alguna vez? No tuve la oportunidad. Ah, ya, bueno, me acuerdo de Emily, una con su apellido, bueno, es un homónimo entonces. Si es que fue en el 2012, porque yo llevé Excel básico e intermedio en el 2012-2013. Yo estoy desde 1999 en Infonsa. Entonces es muy probable, profesor. Ya me acuerdo y usted no, ya bueno. Ya. A ver, dígame. ¿Por qué cuando sumo sale más y por qué cuando cuento sale menos? Me parece que cuando suma la cantidad de maquinarias vendidas, mientras que cuando se da la opción de contar, cuenta cuánta maquinaria vendió cada vendedor. Está bien, sí le entiendo. A ver, traduciendo lo que dice su compañera, que está claro, ¿eh? Pero bueno, algunos vamos a traducir. Que si yo me voy a los datos, miren, acá aquí me aparece, cuando suma, va a sumar uno con otro, va a sumarlo. Si los cuento, me va a contar. Yo puedo contar números, sí, a ver, cuéntame cuántos dos hay. Hay uno, ahí tenemos, ¿no? 1, 2 y 3. ¿Cuántos dos hay? Hay 3. Es más fácil decir, ¿cuántos López hay? Acá tenemos 1, 2. Hay 2 López, ¿no? No se confundan con eso. Esto es lo que más confunde, ¿no? Porque ¿cuántos 2 hay? O sea, lo que está haciendo acá
es sumar los valores que hay. En cambio, si le digo contar, está contando, como dice su compañero, está contando cuántos valores, ¿no? En febrero, ¿cuántos? Cuenta, ¿no? Flores, ¿cuántos ha hecho? López, ¿cuántos ha hecho? Méndez, ¿cuántos ha hecho en enero? Está contando. Y si le digo sumar, como la variable que estoy utilizando tiene un valor numérico, puedo contar, ¿no? Miren, ¿qué sucedería si yo borro este campo y dice quitar y le digo vendedor? O vamos a poner otro, a ver, máquina. Me voy a máquina, miren acá, configurar, le digo sumar, miren acá, voy a ponerle sumar y voy a ponerle aceptar. Aparece 0. ¿Pero por qué aparece 0? Porque no se pueden sumar, ¿no? Eso me indica, eso quiere decir que yo no puedo sumar. No se puede sumar. Eso ténganlo bien claro, por favor, ¿ya? No se puede sumar. ¿Ya? Hasta ahí bueno, acá tengo una practiquita chiquitita que se las voy a dejar. Ojo que este es un repaso nada más de lo que ustedes ya han hecho, ¿ya? Hay una práctica chiquita ya del monto total y la hacen la práctica ahí. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Como no hay ninguna pregunta, nos vamos al siguiente tema. Vamos entonces ahora a ver los filtros avanzados. Primero vamos a reconocer los filtros y los filtros avanzados, ¿ya? Vamos a ver. A ver, Bruno. Bruno. Sí, profesor. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, Bruno. Bruno, dime, ¿qué es un filtro? Bueno, los filtros son... Bueno, el filtro nos ayuda por ejemplo, si queremos saber cuántas personas se llaman Erika, filtramos, ¿no? Cuántas personas se llaman Erika o depende del tipo de dato que estemos viendo. ¿Has tomado un mate filtrante alguna vez, Bruno? Sí. Y dime una cosa, ¿te has comido la bolsita o te has tomado la esencia? Todo la esencia. Claro, lo que yo busco es la esencia. De un mate filtrante yo busco la esencia que sale con el agua, ¿no es cierto? Sale y mi matecito no me lo trae todavía. Bueno. Entonces, el mate es lo que yo busco, ¿no? La esencia del mate. Yo no busco la bolsita, porque lo demás lo boto, ¿no? Igualito sucedía con un filtro, ¿no es cierto? Un filtro vendría a ser lo que tú acabas de decir, ¿no? ¿Sí? Sacar los datos o extraer los datos, no extraerlos, sino mostrar los datos que son necesarios para mí. O en ese caso, ¿no? Tenemos media horita, ya vamos a tratar de hacer filtros avanzados. Entonces acá, ¿cómo hacemos para llegar a filtros? Joaquín. ¿Joaquín? ¿Se me escucha? Sí. Quiero sacar el botones de filtros. El C básico, el C intermedio. Si no me equivoco, era en insertar. Uy, ahí estamos graves, ¿ah? Bueno, Tenemos que repasar esto, ¿ah? inicia y al costado, ordenar y filtrar. Hay varias formas, ¿ya? A ver, repasemos. Tenemos que repasar, ¿ah? Tengo un canal de YouTube donde yo paso todos mis videos. ¿Ya? A ver, les voy a enseñar el canal, a ver si vayan repasando, por favor, porque en Excel avanzado tenemos que ya ver eso, ¿ya? Miren acá.
ordenar y filtrar. Es una de las opciones, ¿no? Otra, miren, cuando yo genero una macro, acá en datos, bueno, algunos van a tener desarrolladores, algunos no, pero esto vamos a verlo después, ¿ya? A datos también tengo filtros, ¿no? Entonces, en dos opciones, tengo en datos y tengo en inicio. Ahí los tengo, acá está, ¿cierto? Datos, sí, filtros, inicio, ¿ya? En inicio puedo tener las opciones de filtro y ahí tengo opciones de filtro, ¿no? Hago un clic ahí y aparecen los filtros. Esto es bien utilizado, ¿no? Filtro, quiero solamente las solteras. Entonces selecciono y solteritas, ya está, solteras. ¿Qué más? Estoy buscando solteras que tengan un sueldo mayor a 1000. Ah, ya, entonces si busco solteras que tengan, puedo ir seleccionando uno por uno acá, ¿no es cierto? Pero tengo un filtro, un valor acá, que es mayor que, o mayor igual que. Si pongo mayor igual que, si quiero saber las que ganen más de 1000, porque creo que no hay más de 2000, pero no importa, ya. Las que ganen mayor o igual a 1000. Si le digo mayor o igual, igual quiere decir que va a ganar igual, ¿no? Mayor, hago un clic acá, es que sea igual, mayor que mía, mayor o igual que mía. Acepto, ahí está. Ahí está, los que son es mayores o iguales que mía. Pero que sean del equipo, bueno, ya no es necesario que ya haga porque es fácil de detectar, ¿no? Cuando ya son un poco los datos, entonces ya no es necesario. Bueno, por lo menos que sea administradora, que trabaje en administración. Solamente son 2, ¿no? Bueno, tipo funcionaria, bueno, por lo menos. Que no tenga hijos. Ah, qué bueno, que no tenga hijos. O si no, para abrir más mi campo, podría ser, aquí vamos a ver, que sea, no me interesa que sea casada o no, bueno, mejor no con los casados. No, tampoco soltera. Me quedo con las solteras, ¿no? Porque no hay ninguna otra opción, ¿no? ¿No? Bueno, entonces me quedo de esa forma. Bueno, que sea femenino. Ya. Entonces, esa es la forma de filtrar. Vamos a filtrar ahora de otra forma, ¿ya? Vamos a trabajar el filtrado de otra forma. Laura. Profesor, Laura. ¿y me escucha? Fuerte y claro. Laura. A ver, ¿qué diferencia hay el I con el O? Cuando es una función o puede cumplir una regla o puede cumplir la otra. Cuando es una función y tiene que necesariamente cumplir ambas. Exacto. Todo eso está claro, ¿no? Tú tiene que estar bien claro esa parte, ¿no? Cuando es O, a ver, yo lo sé explicar esto con un ejemplo del helado. A mí me gustan los helados. Pero a ver, Lisbeth. ¿Lisbeth? Presente, profesor, ¿me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Lisbeth, si yo te digo, acuérdense cuando ponen I, la palabra I es con. Ustedes en su cabeza ponen con, ¿ya? Cuando yo les diga I, ustedes ponen ahí con. Nada más. ¿Ya? Ese es el secreto. A ver, Lisbeth, si yo te digo, a mí me gustan los helados de chocolate y vainilla. Si me traes el helado de chocolate, ¿me gustará o no me gustará? No, ¿Por qué? porque a usted le gusta de chocolate y vainilla. Exacto, muy bien. Muy bien. Y si te digo O, En ese caso sí le gustaría. sí me gustaría el helado que me traes. Bueno, me lo voy a comer igualito, pero ¿me va a gustar el helado de chocolate que me trae su compañera? Sí.
¿Por qué? Le estoy diciendo que pongo helado de chocolate o vainilla. Puede ser cualquiera de los dos. E incluso si me traes los dos, ¿me gustará o no? Sí. Claro, porque es uno. ¿Ya? Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, vámonos a los criterios. Vamos por el primero con el filtro avanzado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la misma operación. Miren, acuérdense que cuántos son acá los que tenemos. En la parte de abajo siempre va a aparecer un valor numérico. ¿Ya? Ese valor numérico me va a indicar la cantidad que he seleccionado. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos son? 9. ¿Cuántos están seleccionados ahí? 9, ¿no? Ya sabemos que para también sacar los filtros me puedo ir a este lado y le digo borrar. Me puedo seguir estrellando. Ahí, y le quito el filtro, ¿no? Vamos rápidamente con los filtros avanzados. Por los filtros avanzados me dice que tengo que tener un campo, ¿no? Tengo que sacar aquí un campo. Ahí lo tengo que sacar el campo. Ya sabemos que es sexo femenino. Entonces, copio un solo campo ahí. ¿Qué es lo que quiero? Femenino. Después, el sueldo. El sueldo. ¿Qué dijimos? Uy, me olvidé. Aquí ponemos control C, control V. Ahí es el sueldo. Pero ¿cuánto tiene que ser acá? Femenino. Tengo que copiar acá. Control C, control V, femenina. Acá el sueldo, raramente tengo que poner acá mayor que 1000 de comillas. Ya está. Listo. Vamos a ponerlo eso en la parte superior, aquí, para que comparar los datos, ¿no? Si me sale igual o no. Listo. A esto se le llama criterio, ¿no es cierto? Yo tengo mi campo criterio, ¿ya? No hay ningún problema porque es mi campo criterio. Otra vez, voy a hacer ahora el filtro avanzado. Me indica que para hacer un filtro avanzado, tengo que posicionarme en la tabla. Ahí estoy posicionado en la tabla. Ahí ya no hay ningún problema porque estoy posicionado en la tabla. Después me voy a datos o desde acá puedo poner filtros avanzados, como ustedes quieran, ¿ya? Vamos a irnos a datos y vamos a ponerlo ahí avanzado. Rango de la lista. Entonces, rango de la lista, todo ese es el rango de la lista. Rango del criterio, todo este es mi criterio. ¿Copiar hacia otro lugar? Sí quiero copiar hacia otro lugar. ¿Dónde? Que empiece desde aquí. Bien, desde ahí va a empezar a generar los datos. Presiono aceptar. Solo registros únicos. No, que se repitan. No quiero registros únicos. Si pongo registros únicos, eso me va a indicar que no se van a repetir, ¿no? Hay campos que se puedan repetir, ¿no? Entonces ahí presiono aceptar. Ya. Ahí está bien. Aparecen los campos, aparecen todos los campos desde el primero hasta el final. A ver. ¿Y por qué me ha aparecido así? A ver, ¿quién me dice por qué no me ha aparecido datos? Si ahí está con mayor y menor. ¿Qué parecido? A ver. Oh, perdón, si ahí está sexo femenino. A ver. Gloria Sosa. Profesor, buenos días. ¿Cuál es el error, Gloria? Dime. Buenos días. El error. Creí en un momento que no había datos, pero creo que sí hay datos. Cuando tenga un problema, ¿qué hace cuando tiene un problema, señorita, usted? ¿Lo resuelvo? Lógicamente, ¿no? Pero ¿cómo hace para resolverlo? Si lo mira el problema en su totalidad, y eso para toda su vida, si lo mira el problema todito, grandote, pucha, se le va a hacer un mundo. Pero si lo resuelve por partes, a ver, vamos a resolver primero esta partecita, si está bien. Hagan eso en su vida. Si tienen un problema, a ver, ¿cuántas partes tiene este problema? A ver, empecemos por esta parte. Voy a resolver esta partecita del problema.
cuando es chiquito, cuando lo dividen en partes, ya están resolviendo prácticamente el 90% del problema. O sea, miren el problema grandote, divídanlo en partecitas, lo más pequeñas que puedan, para poder hacerlas o resolverlas. Ahí está. Entonces acá ya la dividí en una partecita, ¿ya? Entonces ya está. A ver, veamos si eso me sirve. Datos. Vamos a avanzadas. Están seleccionando los datos. El criterio, vamos a poner el criterio más arriba. A ver, ahí está. Selecciono, lo borro y mi criterio va a ser este, nada más. Copiar hacia otro lugar. Desde Q10, así ahí está bien. Y presiono aceptar. Ah, mira, está bien. O sea, esta partecita está bien. O sea, hasta ahí está bien. Veamos. Sí, porque ahí está. ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí está bien. ¿Ya? Inicio. Ahí todo. Vamos a borrarlo. Ahora vamos a agregarle la otra parte. Sueldo. Y lo vamos a poner acá. Y acá le vamos a poner mayor que 1000. Ahí está. Voy a seleccionar. Me voy a ir a vistas. Perdón, a datos. Avanzadas. Voy a borrar todo este detalle. Ahí. Selecciono ahora los dos. Copiar hacia otro lugar. Puedo borrar si deseo eso. Que va a ser lo mismo, ¿no? Y le voy a decir que los datos empiecen aquí. Perdón, acá. Y por último, aceptar. Ah, ahí están los datos, ¿no? Miren, aquí están los datos. Entonces, yo le había puesto comillas, ¿no? Ahí le había puesto comillas a ese dato, por eso que me estaba saliendo de esa forma, ¿no? Ahí. Ahora, me están saliendo más, no me están saliendo los 9. Porque acá están pues las casadas. Entonces, si están las casadas, entonces me voy a está ahí. Y solamente, no, con las casadas nada que ver, ¿no es cierto? Ahí está. Solteras, porque quiero solamente sexo femenino que gane más de 1000 y que... A ver, vamos para acá, vamos para acá. Y por último, bueno, vamos a borrarlo esto. Borrar todo y acá. Listo. Entonces ahí está, vamos a seleccionarnos ahí, nos vamos a datos, nos vamos a avanzadas. Y a ver, el campo, esto ha cambiado, ¿no? El rango de criterio ha cambiado. Selecciono todo esto. Borro todo esto. Y le digo que va a aparecer en este lugar. Presiono aceptar. A ver, veamos si ya están las 9 personas que estaban hace un momento. A ver, hasta ahí ¿cuántas hay? 9. Ahí está. Lo mismo, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en la parte superior hemos trabajado de esa forma. ¿Ya? Ahí está el detalle, ¿no? ¿Listo? Entonces ahí tenemos entonces nuestro detalle de lo que son los filtros avanzados, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Ahí tenemos nuestros criterios para hacer mínimo esos ejercicios, ¿ya? De filtros avanzados. Lo pueden hacer con fórmula si quieren, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer con fórmula? Que sí es lo mismo, ¿no? Vendría a ser lo mismo, pero simplemente es una forma. O sea, el criterio que voy a utilizar, lo voy a utilizar en una fórmula. La regla me dice, si quiero trabajar con fórmula, repito que es lo mismo. Para mí es más fácil esto, no sé, para ustedes no sé si será más. Pero mínimo tienen que saber esto, ¿ya?
generalmente le pongo colores para identificarlo. ¿Por qué? Porque el campo, la fórmula me dice que este campo debe estar vacío. Y acá tiene que estar la fórmula. La fórmula tiene que estar en base al verdadero o al falso. Lógicamente que los datos van a aparecer cuando estén verdadero. Si está en falso, no va a aparecer. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esté en verdadero o para que esté en falso? Entonces, ahí puedo poner igual. ¿Ya? Siempre trabajando con el campo con el que voy a trabajar, ¿no? Siempre. A ver, entonces, igual. Para este caso, a ver, ¿quién me puede decir? Para este caso, ¿es I o es O? A ver, para este caso, ¿es I o es O? Uy, no puedo. ¿Y, profesor? Muy bien, Emily. Y, o sea, tiene que ser femenino. Y tiene que ser mayor. Y tiene que ser. ¿Y cómo sería O, Emily? Cuando solo se va a requerir uno de los 3 criterios. Ya, pero escribiéndolo acá, ¿cómo sería? Puede ser o femenino o ganar más de 1000 o estar soltera. ¿Dónde pondría, por ejemplo, femenino, soltero y soltera y casada? En el Hacia abajo. Claro. O sea, claro, si yo quiero casada, pero acá solamente le estoy diciendo que sea soltera o que sea casada. Pero acá tendría que copiar lo mismo, ¿no? Para que sea el mismo criterio en la parte de abajo. Femenino, igualito, tendría que ponerlo acá. ¿Sí? Para que sea lo mismo. Para que acá la diferencia sería soltero o casado. Pero si es casada, tiene que ser mayor que mí y tiene que ser femenino. Si es soltera, tiene que ser mayor a mí y tiene que ser también femenino. Entonces, cuando me refiero a O, va hacia abajo. Cuando me refiero a I, va hacia los costados, ¿no? ¿Y cómo sería entonces acá? Bueno, acá me va a salir más datos porque acá me va a referir también a las casadas, ¿no? Pero con las casadas nada que ver. Ahí está. Todo, ahí está. ¿No? Para no tener problemas, nada que ver con las casadas. Listo. Entonces, a ver, ¿cómo hago la misma operación, pero ahora quiero hacerlo con fórmula? Entonces acá puedo poner igual. Su compañero ha dicho I, entonces pongo la I. Prueba lógica. A ver, cuando se refiere a prueba lógica, ¿a qué se refiere? ¿Qué tendría que poner ahí? El primer valor donde se encuentra el sexo. El primer valor se encuentra aquí. ¿Eso a qué tiene que ser igual? Ahora sí va, ¿no? Femenino. Femenino. Listo. En mi caso es punto y coma. En mi caso es punto y coma. A veces eso varía, ¿no? Puede ser coma o punto y coma. Vamos al primer sueldo. Aquí es el primer sueldo. Y ese sueldo tiene que ser mayor que 1000. Punto y coma. Después, estado civil. ¿Dónde está el primer estado civil? Aquí está el estado civil. ¿A qué tiene que ser igual? A soltera. Hay un pequeño error ahí, pero vamos a dejarlo que, si alguien se ha dado cuenta, que me avise. Ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué le estoy indicando ahí? Le estoy indicando que sean femeninos. ¿Todo eso qué me va a dar? Para este caso, ¿qué me va a dar? ¿Verdadero o falso? Para el primer registro. ¿Es mayor que 1000? No, ahí ya fue, ¿no? ¿Es soltera? No, es casada. Se va a dar falso. Definitivamente iba a dar para el primer caso, ¿no es cierto? Este campo, ojo con el detalle, a ver si se dan cuenta del error, este campo
me va a servir para todos los demás, hacia abajo. ¿No? A ver, ¿cómo voy a hacerlo? Voy a poner aquí abajo, ¿ya? Aquí va a empezar. Hago la misma operación. Me voy a datos, me voy a avanzadas. El rango de datos está bien. El criterio es el que va a cambiar, porque mi criterio va a ser la fórmula, que es la más fácil para mí, ¿no? Vamos a borrar todito esto. Aquí. Y los datos vamos a hacer que aparezca en este lugar. Y por último, voy a presionar aceptar. Ya está. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos datos me han salido? A ver. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es la misma fórmula. Si ustedes observan ahí, es la misma fórmula. ¿Cuál es el aparente error que les decía? Profesor, ¿y el campo? Tengo que seleccionar desde el campo hasta el dato. Ese es el aparente error, ¿no? Pero si está vacío, así vacío, lo tienes que seleccionar. ¿Ya? Se tiene que seleccionar. Si no quieres hacer esto, y esto para mí, según yo, es más fácil, entonces seleccionas el campo vacío y seleccionas eso, y ese va a ser el nuevo criterio. O sea, ya no va a ser este el criterio. Aparentemente el criterio sería este, ¿no es cierto? Pero acá lo he cambiado por fórmula. Y eso es todo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor?